Dios les bendiga a todos. Vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Bendito el nombre del Señor. Estamos hablando que la iglesia es la familia del Señor. Es el cuerpo de Cristo y es la familia del Señor. Pero para ser la familia del Señor tenemos que nacer en esa familia. Así como un hombre necesita nacer para estar en una familia o pertenecer a una familia, así también los hijos de Dios tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que creer en el Señor, tenemos que recibir al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. La iglesia no te hace miembro de la familia de Cristo. Lo que te hace miembro de la familia de Cristo es recibir y creer en nuestro Señor Jesucristo. Recibirle, creer, como dice en Juan 1:12. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Acá dice la palabra del Señor que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. El punto que queremos tocar es que el bautismo no es el que salva, sino que es por gracia nuestra salvación, por medio de la fe. Esto tiene que quedar en claro, porque a veces se da a entender en la iglesia, por una falta de una explicación más profunda de lo que es pertenecer a la familia del Señor. Se pertenece por la gracia del Señor y por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y el Señor nos da nueva vida. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, ese es el punto, digamos, para decir que pertenezco a la familia del Señor. ¿Cómo estoy en Cristo? Creyendo por fe. Porque cuando yo creo, el Señor me da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Dios me hace hijo de Dios. Entonces dice, y a todos los que le recibieron, ¿qué recibieron? Su palabra. Todos los que reciben la palabra del Señor y creen, cuando se les predica un evangelio verdadero, pueden creer en el Dios verdadero. ¿Por qué las religiones no producen, digamos, entre comillas, digamos, hijos de Dios, verdaderos creyentes? Porque les predican un evangelio falso y les predican un Dios falso. Entonces, las personas al creer en ese Dios falso no pueden recibir la vida de Dios. Porque dice la palabra que si hemos creído en un Dios falso, hemos creído en vano. Es como que hemos desperdiciado esa fe que Dios nos ha dado, ese don. Porque dice que la fe es un don. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es don de Dios, no de vosotros, dice la palabra, no es de nosotros. La fe proviene del Señor, esa fe salvífica, esa fe que nos salva, esa fe que nos permite creer en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Entonces dice, a los que le recibieron su palabra fueron bautizados. Primero creyeron y luego se bautizaron. O sea que no dice que los que se bautizaron luego recibieron la palabra. El bautismo nos salva, el que salva es Jesucristo. Cuando nosotros recibimos, cuando creemos en la palabra, el Señor nos salva. Es ahí cuando nosotros pertenecemos a la familia del Señor. Eso tiene que estar bien en claro. Entonces Pedro predicaba ese sermón y también predicó en la casa de Cornelio. Y él, cuando predicaba, cayó el Espíritu Santo. Porque ¿cuál es el punto? Que el Espíritu Santo no va a venir sobre una vida que no ha sido limpiada por la sangre de Jesucristo. El Espíritu Santo no va a habitar a una persona no salvada, una persona que está aún en sus pecados, viviendo en delitos y en pecados. Cuando nosotros creemos, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y viene el Espíritu Santo a nuestra vida, a vivir en nuestra vida. Por eso dice en Efesios 1:13 que cuando oímos la verdad y creemos en la verdad, fuimos sellados con el Espíritu Santo.
Es así lo que pasó en la casa de Cornelio. Pedro predicaba y dice que cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban congregados allí y empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Por qué cayó el Espíritu Santo? Porque creyeron. Y cuando creyeron fueron limpios. Y cuando fueron limpios el Espíritu Santo descendió sobre ellos. El bautismo no tenía nada que ver acá, el bautismo en las aguas. Ellos fueron bautizados en Cristo. Ese es el punto, que debemos ser, cuando nosotros creemos, somos bautizados en Cristo, porque Juan el Bautista dijo que viene uno tras mí, que es mucho más poderoso que yo, dijo. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Somos bautizados en Cristo. Así como no entro en el arca, nosotros entramos en Cristo. Ahora somos injertados en el cuerpo de Cristo por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. Pero tenemos que creer en un Cristo verdadero, no en un Cristo falso, porque el diablo siempre quiso ser como Cristo. Satanás, desde el principio, desde que estaba en el cielo junto con Dios, porque sabemos que Satanás en un principio fue un querubín, fue un ser celestial, dice que él guardaba, era el protector del trono de Dios, era un ángel, un querubín poderoso, grande, querubín grande, dice la palabra. Pero un día se rebeló con Dios porque dijo, me sentaré y seré como el Altísimo. Me sentaré a las alturas y seré como el Altísimo. Quiso ser como Cristo. El diablo siempre quiere ser como Cristo y siempre trata de imitar a... Por eso dice la palabra que se levantarán falsos cristos, con el espíritu maligno, con el espíritu del diablo. Entonces, lo que es la religión es toda una imitación de lo que es lo verdadero. La religión es una copia de lo verdadero y miente poniendo otros salvadores, otros medios. Hay un solo camino para llegar al Padre, Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí no nos podemos desviar ni a diestra ni a siniestra, tenemos que creer en Jesucristo. Si nos presentan un Dios fuera de Jesucristo, es falso. Por eso dice en primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, que Jesucristo es el Dios verdadero. Vamos a ir a Hechos, capítulo 10, versículo, vamos a leer el 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esto es muy, muy, muy importante. Saber que el día que nosotros creemos, el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón. También dice en 8:37, cuando Felipe le habla al eunuco, dice que Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Porque le decía al eunuco, vamos a leer el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces acá estamos viendo en el episodio de Pedro y en el episodio de Felipe que es la fe lo que antecede al bautismo, no un bautismo sin una fe verdadera, sin un nacimiento, sin un nuevo nacimiento, no tiene ninguna validez. Le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces tenemos que creer de todo corazón en el único y Dios verdadero. Por eso cuando se predica un evangelio falso, las personas no pueden recibir la vida de Dios porque están poniendo su fe en algo que no existe. Entonces no pueden recibir la vida del Señor. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Este es el verdadero evangelio que habló también, que habló Pablo en capítulo 15, de 1 de Corintios, el evangelio verdadero. Si nosotros creemos en ese evangelio verdadero, seremos salvos. Porque dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Un evangelio que nos habla de que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el verdadero evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Y todos nuestros pecados fueron perdonados y lavados por la preciosa sangre de Jesucristo, como dice en primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Dice que nuestros pecados fueron limpiados, no solamente los pasados, los presentes y los futuros. ¿Por qué? Porque el día que Dios nos salvó, Él sabía que somos débiles y estamos aún en esta carne, aunque nuestra carne ya ha sido juzgada en la cruz, ya nuestros pecados han sido, la deuda ya fue pagada por Jesucristo. La justicia de Cristo se nos imputó a nosotros y fuimos injertados en el cuerpo de Cristo y somos salvos. Por eso dijo el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Señor nos ha regalado la vida eterna, porque es por gracia la salvación, por medio de la fe, en creer en Jesucristo, en creer en su sacrificio. Por eso dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Pablo recibió el verdadero evangelio, aquel que cuando las personas creen en ese evangelio, Dios les da nueva vida. Ese es el evangelio que nosotros recibimos un día, solamente a Jesucristo, nada de ídolos, nada de cosas raras, de ritos, de ceremonias, solamente creer. Por eso le dijo el Señor a Marta, cree y verás la gloria de Dios, y luego resucitó a Lázaro. Por eso el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creer en Jesucristo, el único Dios verdadero. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados. Él murió y pagó por todos nuestros pecados. Él cuando en la cruz fue clavado y esa sangre se derramó, esa sangre nos limpió de todos nuestros pecados, arrancó el pecado y fuimos nueva criatura cuando pusimos nuestra fe en Él, en ese sacrificio, en esa sangre. Por eso todo lo que está fuera de eso, fuera de Cristo, es falso. Por eso la confesión, los curas se hacen llamar, los sacerdotes católicos se hacen llamar puerta al cielo. La iglesia para ellos también es puerta al cielo. La Eucaristía es una puerta al cielo. Son todas ritos, todas creencias falsas que hacen que la gente crea en un Dios falso. Por eso la palabra del Señor dice que Cristo murió por nuestros pecados y Él nos limpió de todos nuestros pecados. No necesitamos más nada, no necesitamos sacramentos, no necesitamos más nada, solamente creer que esa sangre preciosa nos ha limpiado de todos nuestros pecados. No solamente los pasados, no solamente los presentes, sino también los futuros, porque si Dios hubiera puesto en nuestras manos la salvación, la hubiéramos perdido, porque no hay manera de retener una salvación tan grande. Porque dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. Entonces el Señor hizo un sacrificio, hizo una obra completa. Porque el día que el Señor me salvó para siempre. Para siempre. Porque el Señor sabía que soy una criatura terrenal. Estoy hecha de barro y el Señor sabe mi debilidad, como la mía, como la de usted, como la suya. Sabe el Señor que somos débiles y que íbamos a pecar después de creer en el Señor, porque aún estamos en esta carne, porque Pablo dijo, con mi mente sirvo al Señor, pero hay una ley en mis miembros que se opone a los mandamientos del Señor. Entonces el Señor hizo una obra completa. Ya cuando nosotros creímos en Él, vino el Espíritu Santo y nuestra vida fue juzgada delante de Él. Y ya no vivimos nosotros más, Cristo vive en nosotros.
Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el que nos amó el Señor, de tal manera que dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros y nos lavó de todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros. El Señor nos limpió y el Señor nos justificó, nos santificó.